Namaste, planeta Tierra. Te saludo donde quiera que te encuentres, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro. Hoy es noviembre 16 del 2023 y bueno, estoy haciendo este video en- porque creo que es la única manera que puedo dar un testimonio de lo que me ha pasado en las 2 últimas semanas y la gran odisea por la que he pasado al lado de mis dos ángeles gatos. Voy a publicar esto en mi canal de YouTube, pues he tratado de hablar, he llamado a la policía, he ido a la corte, he caminado, estoy homeless. Hoy, noviembre 19 del 2023, en las calles de Clearwater. Y todo empezó desde hace mucho tiempo, pero brevemente voy a contar lo que han sido estas 2 semanas de lo que comenzó el mes de noviembre. Eh, yo me moví de Miami viviendo en un Efficiency en el área de Coral Way por 2 años, que me rentaron unas personas mayores y a través, bueno, en ese Efficiency tuve unas experiencias muy importantes, pues en mi proceso de recuperación después de un divorcio, de haber perdido a una de mis hijas gatas en ese momento y de tratar de ubicarme dentro de lo que es el sistema de este planeta, pues no me he hallado y por consiguiente ha sido un proceso muy fuerte después de mi divorcio, de tratar de ubicarme. Mi sueño se vio totalmente alterado, comencé a tener problemas para dormir y por consiguiente eh, me tocó buscar un médico y el médico me mandó a ver a un psiquiatra. El psiquiatra entonces en el proceso como la psicología y la psiquiatría en este milenio eh, están totalmente, eh, lo diríamos como etiqueteados. O sea, la psicología y la psiquiatría han generado etiquetas para aquellas cosas que no pueden explicar y por consiguiente la psiquiatra que me miró me diagnosticó, me dio un diagnóstico como bipolar, fase 2. Y a través de ese diagnóstico entonces me comenzó a mandar un medicamento para dormir y para manejar la ansiedad y para manejar supuestamente las cosas que me estaban pasando. Yo acepté el diagnóstico, ya que soy psicóloga, conozco el sistema, trabajé con Medicare y Medicaid y, y acepté el diagnóstico para poder tomarme el medicamento para poder dormir y poder seguir la corriente de todo lo que la gente que estaba en ese momento en mi vida y que me estaban diciendo que sí, que yo estaba en una condición depresiva o sí estaba deprimida. Lógicamente, ¿quién no va a estar deprimido después de un divorcio y después de una serie de situaciones? Pero bueno, acepté el diagnóstico de bipolar pese a que me dieron información y yo como psicóloga sabía y siempre he sabido que, que mi condición no tiene nada que ver con un trastorno bipolar. Y
Y como no lo han logrado encajar, pues lógicamente lo tienen que encajar y ponerlo en un marco que la ciencia lo pueda entender. Yo estuve con familiares en Utah que son mormones y mi experiencia con mis familiares y cuidando a una tía eh, con, con demencia generaron que realmente mi depresión se fue al tope y hubo un momento en que quise acabar con mi vida. Más cuando mis hijas gatas de mi segundo matrimonio, las había tenido que dejar en un santuario en Homestead y por consiguiente me vi totalmente que no pertenecía a este planeta y que me quería ir. Y me tomé 2 frascos de pastillas y decidí irme para las montañas de Salt Lake City y estando en ese proceso, ya con los medicamentos que me estaban haciendo efecto, un pajarito en un árbol me miró a la cara y comenzó a cantar, en medio de que ya estábamos como en marzo en Salt Lake City. Y, y ese pajarito me enfocó y me dejó saber que yo no debía partir todavía, que yo tenía un propósito aquí para con ellos. Y me recordó mi propósito. Y fue así como llamé a uno de mis primos en Salt Lake City y él me recogió y en ese momento yo no le dije que me había tomado 2 frascos de pastillas y cuando ya estaba en el carro de pronto salí y le dije para aquí que necesito, algo me cayó mal y vomité todas las pastillas que había tomado. No me atreví a decirle a él que me había tomado las pastillas y que lo que estaba vomitando eran las pastillas. Le dije que me había comido una hamburguesa y que estaba vomitando la hamburguesa porque yo soy vegetariana desde que tomé la conciencia de cuidar a los animales en el año 2013 a través de un libro que Juanes compartió en su canal de Facebook y que cambió mi vida como la cambió la de Juanes, el cantante colombiano. En resumidas cuentas, regresé después de esa experiencia, tomé la decisión de volver a Miami y a través de amigos y ángeles que la vida siempre me ha puesto, regresé a Miami, conseguí este efficiency. Fui a rescatar a mis hijas gatas que las había dejado en el santuario budista de Homestead. Y cuando llego allá me encuentro que en el periodo del coronavirus y todo, una de mis hijitas se la atacaron 3 perros y atacaron a los gatos que estaban en ese santuario y 6 gatos fueron víctimas de estos perros salvajes que eran de unos dueños de una finca ahí en Homestead que se metieron al santuario de budista. Y cuando supe de esto, mi corazón se desgarró completamente. Fue muy doloroso. Afortunadamente mi otra gatica la alcanzaron a proteger y le dieron un lugar en el santuario para que durmiera adentro y no estuviera afuera. Yo le rogué a los inquilinos donde yo estaba rentando para que me dejaran traerme a mi gata y ellos aceptaron. Eso me dio un paso para motivarme a seguir adelante por mi gatica y aún así con el dolor de que mi otra gatica había sido víctima de la violencia de estos animales que atacaron y mataron a 5 gatos en el santuario. Kitty, la mayor que fue la que protegieron y yo la alcancé entonces a traer conmigo de nuevo. Comenzamos a estar juntas y pese a que yo notaba que ella había pasado por un proceso fuerte porque no fue una buena decisión haberla dejado en el santuario y lo peor es que yo la dejé en el santuario un mes antes de que pasara
la pandemia del coronavirus. O sea que yo tomé la decisión de dejarlas en el santuario porque estaba en un momento bien difícil y preciso al mes de dejarlas en el santuario viene el coronavirus. Mis gaticas habían sido criadas conmigo en perfectas condiciones y lógicamente se vieron expuestas a un virus donde seguramente ni siquiera las tocaban, ni siquiera les daban de comer y por consiguiente sufrieron todas las carencias de lo que causó el virus, la pandemia en el planeta Tierra. Cuando rescaté a Kitty de nuevo y me la traje conmigo, notaba que había sido un proceso muy fuerte para ella. Y le pedí perdón y me arrodillé ante sus ojos y le lloré y le pedí que me perdonara. Y le pedí a Mía, que ya no estaba con nosotras, que me perdonara porque me sentí muy responsable por todo lo que pasó y al sol de hoy me siento responsable, pero por lo menos he entrado en un proceso de sanación, tratando de comprender que en medio de todas las circunstancias hay un propósito mucho más profundo por, por, por lo que las cosas se dieron como se dieron. En resumidas cuentas, tomé más conciencia de mi propósito en este planeta. Pese a tanto, estaba lidiando con muchas cosas de mi divorcio y de mi relación con mi segundo esposo y tratando de sobrellevar toda la carga emocional de toda la situación. En ese proceso mi psiquiatra me estaba cambiando medicamentos porque estaba teniendo temblor en las manos, estaba teniendo problemas para concentrarme y sentía que eran los medicamentos que no me estaban ayudando y pese a que me estaban ayudando en una cosa, pero en otras me estaban lastimando. Y en ese proceso pues he tratado de discernir qué es lo que tengo que hacer porque en esto creo que hoy en día la ciencia no está preocupada porque tú salgas adelante. La ciencia está preocupada es porque no seas una carga para la sociedad, básicamente. Y bueno, yo pese a todo estaba tratando de ubicarme como ser humano y tomando la conciencia de que no voy a trabajar para los sistemas de este planeta. Yo aquí estoy por el reino animal y por ellos estoy viva y por ello es que estoy hablando y haciendo este video hoy. Mi gatica se me comenzó a enfermar y lógicamente ella ya venía de un proceso de todo lo que pasó en la pandemia en el santuario. Traté de buscar ayuda, vomitaba y traté de buscar todos los medios para ver qué era lo que tenía. Y hice publicaciones en Facebook, recurrí a miles de formas, pero no recibía asistencia. Y al final todo lo que me decían era que si estaba sufriendo, que la pusiera a dormir. Y yo en ese momento entré en un devenir otra vez y consideré que si la ponía a dormir, yo también me iba a dormir con ella. Solamente que no sabía cómo hacerlo. Estuve estudiando casi por 8 meses todo lo que es la muerte y me volví una experta del tema de la muerte. Porque básicamente sabía que si Kitty la ponía a dormir, yo me iba a ir a dormir con ella también. En resumidas, pasaron una cantidad de cosas y mi gatica me tocó ponerla a dormir el 18 de febrero del 2021, del 2022.
Y, y fue súper doloroso y yo me quería ir también. Y fue doloroso ver a un veterinario que supuestamente está para salvarle la vida a los animales. Y fue tan fácil como decirle, mi gatica está enferma, creo que tiene, y él ni siquiera miró que tenía ni nada. Simplemente dijo, sí, hay que ponerla a dormir. Y le puso la inyección. Y yo estuve allí con ella hasta que sacó su lengüita y cerró sus ojos. Para mí fue doloroso ver que alguien que está supuesto a salvar la vida a los animales, simplemente al decirle yo que estaba enferma y que la traía para ponerla a dormir, él simplemente dijo, sí, hay que ponerla a dormir. Eso me llevó a darme cuenta cuál, cuál, cómo está realmente todo en este planeta. En resumidas, yo sabía que me iba a ir con Kitty, pero el punto era que no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacer el paso para que no fuera doloroso, porque yo no concibo el dolor en ninguna forma. Para mí el concepto de dolor es la forma más primitiva que puede tener un alma en ver su vida en dolor. Y, y aún para morir, yo creo que hay que tener dignidad para morir inclusive. Entonces, en ese proceso estaba, después que murió Kitty, me tocó ponerla a dormir para ver cómo dormía yo también. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué ni siquiera le dan a uno la capacidad para elegir si se quiere ir o no se quiere ir? Si total, uno tiene su libre albedrío. Pero como aquí hay unos conceptos religiosos de manipulación y miedo a unos niveles tales, que hasta eso te lo hacen manipular y sentirte culpable si te quieres ir de este planeta. Aquí no saben cómo manipularte a un nivel que ni siquiera si tienes el derecho de irte dignamente, no tienes la elección ni siquiera para eso. En resumidas cuentas, pasé por todo un proceso que lo llamaría, no sé, una crucifixión, qué sé yo, donde me vi envuelta en una cantidad de emociones entre el quedarme y irme, el saber que este planeta no vale la pena, el saber que todo lo que se está viviendo aquí es producto de toda la miseria del alma humana a la que ha llegado el ser humano. Y, y bueno, en ese debatir en mi mente se comenzaron a dar una serie de sucesos y una parte de mí aún me decía, no es tu tiempo, no es tu tiempo para irte. Y bueno, en ese proceso conocí una serie de cosas y entré en un proceso de sanación con mis gaticas y eso me llevó a tomar conciencia nuevamente de que yo estaba aquí por ellos y que ellos me necesitaban. Pese a tanto de estar sola y no tener la presencia y ser una persona con una capacidad de afecto grandísimo en mi ser, no quería adoptar otro gatico porque pensaba que ya no iba a querer como querido a mis gatas y pensaba que nadie iba a poder reemplazar a mis gatas. Me imagino que eso es lo que piensa un padre cuando pierde a sus hijos y piensa que nadie más va a poder reemplazar a sus hijos. Pues yo estaba experimentando lo mismo. Pero aún así, cuando entré en este proceso de sanación con mis gaticas y ellas me dejaron saber que ellas estaban en un lugar hermoso, donde no había dolor, donde era perfecta armonía, y me lo dejaron saber a través de sueños y de unos procesos de meditación profundo, yo comprendí que yo les había dado el paso para que ellas fueran felices realmente y que de alguna manera ellas no estaban lejos de mí, sino por el contrario, de alguna manera las sentía más cerca de mí.
lo veía en la naturaleza, cuando salía a caminar, que había perdido el interés por la naturaleza y comencé otra vez a encontrar alegría viendo una mariposa, viendo un pájaro cantar, viendo el movimiento de las hojas de un árbol. Y fue así como comprendí que Kitty y Mía estaban cerca de mí, que ahora yo tenía dos angelitos animales que me estaban guiando. Y así fue como tomé la decisión de adoptar otro gato y le rogué a la landlord que me rentaba el cuarto en Miami para tener otro gatico. Me tocó rogarle, no entendí por qué tenía que rogarle, pero me tocó rogarle. Y bueno, gracias a Dios ellos aceptaron y vino un gatico que obtuve a través de una aplicación Nestdoor y era una cosita recién nacida, lo más de bello. Le puse el nombre Merlín, el mago, y, y ese gatico le dio una nueva luz a mi vida. Y bueno, ese gatico me motivó para que yo quería buscar un lugar donde hubiera más amabilidad con los animales y tomé la decisión de que me iba a ir de Miami. Y buscando hacia dónde irme, lógicamente lo hice inicialmente porque quería estar cerca de mi segundo esposo, al quien considero es mi llama gemela. Entonces tomé la decisión de irme para Tampa, ya que él vive en Tampa actualmente. Y bueno, en ese proceso llegué a San Petersburg buscando un lugar que fuera entre San Petersburg, Clearwater o Tampa. Y tuve un accidente el 13 de febrero del 2023 en esa búsqueda de cambiar de lugar después de haber vivido más de 20 años en Miami. Un bus público de los Estados Unidos de América me atropelló cuando iba cruzando una avenida de las calles de San Petersburg. Mi gatico, que tenía apenas 3 meses conmigo, quedó, afortunadamente yo llevaba un morral que era como una cápsula y lo alcanzó a proteger y no le pasó nada en el accidente, pero la cápsula se abrió y él salió asustado y quedó con 6 mesecitos en las calles de San Petersburg. Para mí fue algo supremamente doloroso y ese día fue uno de los días más duros que he tenido cuando vi que mi gatico se me había extraviado en las calles. Me tuvieron que operar, tuve que regresar a Miami para recuperarme, estuve 3 meses en convalecencia y con el dolor de que había perdido a mi gato. Y bueno, afortunadamente de alguna manera ese gato me generó una fortaleza grande para pasar todo ese proceso. Y, y luego de recuperarme, ya le había dicho a la señora que yo me iba a ir. Estaba en un proceso de saber hacia dónde me iba. Sabía que era Tampa porque todavía vislumbraba algo por mi esposo, mi segundo esposo. Pero se dieron unas situaciones que me dejaron claramente que mi relación con él estaba llegando a un punto donde tenía que simplemente soltar ya esa situación porque eso me había tenido estancada por más de 5 años. Y en ese proceso de ver qué pasaba con mi vida y cómo llegaba a Tampa, yo comencé a alimentar a los gatos de ese vecindario, los gatos que estaban en la calle, y un colombiano que vivía ahí en esa vecindad me veía vestida como indígena y yo iba a alimentar los gatos y él se molestaba.
un día se molestó porque yo le fui a poner agua a los gatos que estaban en la calle. Incluso como yo estaba meditando con música indígena en la rotonda de esa comunidad, que era una rotondita que es del condado, no es de nadie, uno se puede hacer ahí en esa rotonda. El, el señor llamó a la policía y la policía me tocó indicándome que tenía que bajar la música porque los vecinos se habían alterado porque yo ponía música y la escuchaban. Ahí me di cuenta que había una mala persona. Y, y bueno, yo simplemente dije, bueno, tengo que irme de aquí. La gata que yo había estado alimentando, una de ellas había puesto su manadita de bebés en un patio y ella dejó 2 de sus bebecitos en la ventana de mi cuarto. Y cuando una mañana, después de haber estado en una situación porque me salió una cosa en Clearwater de un alquiler de un cuarto, resultó falso y yo me sentí tan deprimida porque no sabía para dónde iba a ir. Entonces esta gatica me deja sus 2 bebecitos de 3 mesecitos en la ventana de mi cuarto. Y cuando yo veo que se está moviendo la rosa que estaba ahí, veo a estos 2 bebecitos, una blanquita y una negrita, y chiquiticos que cabían en mi mano. Y en ese momento yo sabía que eso era algo divino y tomé a estos 2 gaticos y los llevé adentro y les di de comer y los cogí, los limpié y le dije a la mamá gata que me los había dado que yo los iba a cuidar, que yo los iba a cuidar como si fueran mis hijos. Y eso me llevó a que consiguiera un lugar rápido y conseguí un lugar en Tampa que salió en Craigslist. Pero las personas que postearon esto eran unos venezolanos emigrantes y cuando llegué a Tampa pensando, vi a una gata porque supe que era el lugar porque me mandaron la foto de una gata que ellos tenían. Y eso me dio como una señal de que sí era el lugar. Pero cuando llego me encuentro en una casa con unas condiciones súper deplorables. Habían otra familia viviendo en otro cuarto donde era una pareja, ella estaba embarazada y tenían una niña de 3 años y había un muchacho colombiano viviendo en otro cuarto. Eran 3 cuartos compartidos con un baño para los 3 cuartos, pero el baño estaba en las condiciones más deplorables. La tina estaba totalmente llena, estaba tupida y se bañaban en el agua negra de la tina. Y cuando yo llego me encuentro con esto y el cuarto que me estaban ofreciendo no tenía ventana. Pese a eso, ya les había pagado el primer mes que recibía del Social Security y sabía que tenía que estar ahí por un mes porque ya no tenía para dónde ir. Estaba en una calle que se llama Nebraska y aunque era un vecindario bueno después de la calle Nebraska, pero la calle Nebraska es una calle totalmente roja, es una calle de droga y prostitución y sabía que estaba en una calle que es cerca de una calle que no era muy recomendable. No obstante, traté de ver todo esto como un propósito divino y me quedé en esa casa, pero tuve enseguida un inconveniente con el señor del cuarto donde estaba la señora embarazada y una niña, y él, por limpiarle el baño, me amenazó y me dijo, y les dejó saber a la pareja venezolana que me alquiló el cuarto que yo iba a ser un problema. Y me di cuenta la actitud enseguida sin saber yo qué mal estaba haciendo, porque lo único que había hecho era llegar y destaparles y limpiarles el baño, que no lo habían limpiado desde hacía mucho tiempo. Pero como yo sabía que era el baño que iba a compartir, yo quería tenerlo limpio. Allí se comenzaron a dar una serie de situaciones, la policía llegó varias veces, esta persona tenía unos enredos. En resumidas cuentas, tuve 2 meses en Tampa lidiando con una serie de circunstancias que no sabía porque las estaba viviendo.
Me tocó ir a la corte, traté de ver cómo me podían respaldar, porque me sentí inclusive medio amenazada por esta persona que me dejó saber que yo no le caía bien. Yo no sabía si era porque era colombiana o por qué, porque no tenía ni idea por qué me vio como una amenaza. Y en resumida, eso me llevó después de todo un proceso a querer salir de Tampa y también me di cuenta que la situación con mi esposo había terminado y me dio una conciencia de que tenía que moverme para adelante, que ya no podía seguir en ese proceso. Eh, me encontré un cuarto en Craigslist en Kissimmee y se dieron las cosas para que me moviera para Kissimmee. Allí también había un gato y esta era una pareja, una mujer uruguaya con un puertorriqueño. Y pensé también que al principio que eran personas amables, que, que íbamos a congeniar bien, pero otra vez me encontré con una pareja de adicción, donde se ve que habían tenido unas circunstancias bien tenaces. Encontré un carro que casi estaba destruido, el señor había tenido un accidente que estaba vivo de milagro, y bueno, se comenzaron a dar una serie de cosas. Yo traté, la señora tenía un niño de 8 años y me comenta que su niño se orinaba y yo le traté de dar una explicación psicológica de por qué el niño se orinaba y a ella no le gustó y, y fue como que me dijo en mi cara que soy psicóloga, que he trabajado con niños, que conozco esto, que hice mi tesis, como que lo que yo le estaba diciendo no era verdad. Y esto generó enseguida como una situación difícil y el 12 de octubre el Señor, no sé, también se molestó y me dio a entender que ellos no querían que yo me quedara. Y en resumida, el 12 de octubre yo sabía que era el día de, yo quería hacer un video en mi canal de activismo de la India Catalina que tengo en YouTube y quería levantar la conciencia de lo que pasó el 12 de octubre de 1942 cuando llegó Colón al continente americano. Y ese día con esa conciencia me levanté, pero da la casualidad que me levanté también con un dolor grandísimo en el vientre, vomitando y con diarrea. Y el dolor era tan fuerte que no me podía parar de la cama. Entonces le dije a la señora de que rentaba, le abrí la puerta para pedirle que me llevara al urgent care y ella cuando le abrí la puerta lo que me dijo, por favor cállese que estoy trabajando. Y yo estaba con este dolor tan horrible y cuando veo que ella me dice así, yo me quedé como helada. Entonces me tocó llamar al rescue, el rescue vino, ella se fue para el patio, el rescue le tocó tocar y tocar para que ella abriera la puerta. Al final el rescue entró, yo angustiada porque estaba dejando a mis dos gaticos ahí en ese cuarto sin saber qué hacer. Cuando llego a emergencia, coincidencialmente el de emergencia es un español. Los del rescue me calmaron el dolor y cuando llego a emergencia, lógicamente al oír un español y yo que tenía la conciencia de que iba a hacer un video de activismo de lo que había pasado el 12 de octubre de 1942 en el continente americano, cuando yo veo a este español no dudé en decirle lo que sentía y le dije, wow, hoy celebramos el Día del Horror en el continente americano, cuando llegó la tragedia a este continente. El español enseguida tomó mis palabras como demasiado, no pensó más allá, él sabía que yo había entrado por un dolor, me preguntó que si yo había estado alguna vez en una unidad de psych care y yo le dije que sí porque yo había caído por la depresión y por otros factores que yo tengo conciencia porque entré en unidades de psych care. El hombre ni siquiera me miró el dolor ni me preguntó cómo me sentía, sino que enseguida me mandó para una unidad de psych care.
En la unidad de Psycare trataron de ponerme patches de nicotina. Y estuve llorando por 3 días consecutivos para que me sacaran porque estaba angustiada por mis gaticos que habían quedado en ese cuarto de Kissimmee con esa señora que cuando yo abrí para pedirle ayuda por el dolor que tenía, lo que me había dicho era: cállese, baje la voz que estoy trabajando. Cuando al final me dieron, después de los 3 días, el segundo doctor que me vio en el Psycare también fue una persona bastante agresiva. Enseguida me dijo que yo estaba bipolar, ni siquiera me escuchó, ni siquiera dejó ver lo que yo estaba sintiendo. Y afortunadamente el tercer doctor, pero me dejaron saber que tenía que cumplir los 3 días de reglamentación que establecían para quedarme en el Psycare. Cuando ya cumplí los 3 días y regreso, la señora del lugar que renté tenía información de que yo tenía una condición bipolar y que yo tomaba medicamentos. Y yo le pregunto que quién le había dicho eso. La mamá de esta señora, al parecer la mamá y el papá son policías. Y yo a ella le llegué a hablar de lo que le pasó al hermano de mi esposo, del segundo esposo, en Puerto Rico en el 2010, en Carolina. Y lamentablemente lamento haberlo compartido. Pensé que estaba hablando con personas sanas, pero no, fue una metida de pata porque estaba hablando con personas que no estaban mentalmente sanas. Y bueno, yo sabía que ya me tenía que ir, pero yo les di hasta el 1 de noviembre que yo me iba a mudar. Y bueno, el 1 de noviembre yo no había encontrado un cuarto para mudarme. Y como yo sabía que tenía que mudarme, yo no había encontrado un cuarto para mudarme. Me tocó buscar una ayuda para que me movieran y me fui a un parque que se llama Chingot Park, y allí puse todo lo que había desocupado del cuarto y sin saber dónde mudarme. Y esa noche no sabía dónde iba a dormir. Tenía todas las cajas, las puse en un árbol en ese parque que había hecho un memorial para mi madre, y las dejé ahí escondidas en el parque, todo lo que había recogido de mi cuarto. Y a partir de allí comenzó la odisea de hace 2 semanas, porque no encontré un lugar para mudarme. Llamé al seguro y pedí un Uber, y el Uber me llevó a unos hoteles que quedaban lejísimos, y fui, y en esos hoteles me di cuenta que estaba en un lugar totalmente apartado. Habían 3 hoteles, uno del Holiday Inn, otro era un hotel que tenía un nombre como árabe, y el otro era otro hotel que tenía un nombre como africano, y los 3 estaban ahí en ese mismo sitio. Era una calle que se llama Convoy, y quedaba cerca a un aeropuerto que nunca había oído, y eso quedaba más o menos como a 1 hora de Kissimmee. Y allí me dejó un Uber, y en la noche comencé a darme cuenta que estaba en una situación de peligro. Tuve que llamar a un amigo que se llama Mauricio, el que me transportó, colombiano, pedirle que no podía llamar al 911 porque no me entraba la señal. Entonces me entró la llamada al amigo y le dije que llamara al 911, pero él no encontraba dónde yo estaba. Cuando yo ponía la página del hotel en Google, la página no salía en Google del hotel del Holiday Inn. Sabía que estaba corriendo un peligro grandísimo. Me tocó de una manera, no sé cómo, salir de ahí en plena oscuridad. Me tocó tirarme en un monte, esconderme, pero sentí que estaba en la boca de la cosa más oscura. Estaba yo con mis 2 gaticos, y de allí nos tocó salir corriendo,
y caminamos millas hasta llegar a ver un lugar donde hubiera una gasolinera y pudiera pedir ayuda para que me prestaran el teléfono o algo. Me tocó también llamar a T-Mobile, estando en esa situación, llamé a T-Mobile para pedir ayuda y T-Mobile no podía localizarme a través del localizador en el lugar donde estaba. A partir de ahí, después me reporté esto, me fui al aeropuerto a reportar lo que había pasado porque consideré que los que me podían ayudar eran la emigración. Y fui al aeropuerto de Kissimmee y el aeropuerto, los policías del aeropuerto solamente me trataron como si fuera loca, me dieron unos pases de buses y el pas de bus me dejó en un lugar de carga del aeropuerto. Allí me tocó esperar que un carro viniera y me sacara y una persona me dio el ride y me sacó de ese lugar de carga del aeropuerto. Después de ahí me tocó regresar a donde estaba el parque. Cuando regresé al parque donde estaban las cosas, dormí esa noche en el parque con mis gatos y al otro día tratando de buscar dónde quedarme, buscando un lugar para vivir, no daba con ningún lugar que me pudieran recibir. Estuve ahí en ese museo histórico de Chingold Park en Kissimmee y ha llegado la policía y me trataron como si fuera una delincuente, me tiraron en el piso, me cogieron, me pusieron las bolsas en la mano y después que me han tratado y todo, aparece que había una foto con mi cara de una persona que había matado a alguien y después que ellos ven que no era yo, me sueltan y me dicen que no era yo y la policía se fue. Yo fui al Social Security, reporté todo esto. El Social Security me ha llevado y me dijeron que me iban a ayudar y me han dejado en una casa donde lo que había en esa casa era una ventana y yo sabía que era un lugar que si yo entraba a ese lugar me iban a encerrar ahí y a lo mejor no iba a poder salir de nuevo. Entonces corrí al frente y le pedí que me llamaran a un Uber, que yo tenía que salir de aquí y las personas me llamaron a un Uber, yo le pagué a la persona y me llamó un Uber y yo regresé otra vez al área donde estaba en Kissimmee. En Kissimmee me estuve escondiendo porque sentía que me estaban persiguiendo. Y en ese proceso me tocó dejar todas mis cosas, cogí lo más importante y me fui para otro lugar y traté de buscar ayuda. Llegué a un lugar en un Target de Kissimmee, como yendo para el parque Magic Kingdom, y allí, escondida en un lugar, sentí que estaban persiguiéndome y llamé a la policía y fui al Target a pedir ayuda y la policía llegó, les dije todo lo que estaba pasando y la policía de Kissimmee lo único que me dijo fue que a ellos no les importaba lo que me estaba pasando, que si a mí me llegaban a matar o a hacerme algo, todo lo que ellos podían hacer por mí era un reporte. Y de esa manera fue como me di cuenta que no tenía nadie en Kissimmee que me pudiera proteger. Regresé a Miami, cogí un bus en Kissimmee, fui al tren, cogí un tren y con el dinero que contaba en el banco pude regresar a Miami. Fue un proceso bastante complejo para poder regresar a Miami. Cuando regresé a Miami, también me sentí que estaba en una situación porque el tren llegó a la salida vieja de Hialeah, no a la salida nueva, y llegó en un vuelo de la noche. Y yo no sabía para dónde ir y yo no tenía teléfono porque los había tirado cuando tuve la situación en el hotel ese que me dejó un Uber. Entonces, lo que opté fue por quedarme en la estación de Hollywood
y allí por lo menos dije, bueno, en esta estación puedo coger el tren que va para el aeropuerto. Y así fue como llegué al aeropuerto de Miami. Cuando llegué al aeropuerto de Miami sentí que algo había pasado porque el aeropuerto de Miami no era el mismo aeropuerto que yo había dejado. Este era un aeropuerto que se veía oscuro, frío y no había los pisos dorados con figuras marinas que es el aeropuerto que yo conozco de Miami. A partir de ahí, pues contacté a mis amistades, salí como pude del aeropuerto, llegué a donde una de mis mejores amigas y bueno, en resumidas cuentas, llamé a otra amiga y esta amiga me dijo, bueno, lo que puedes ir a un shelter y ella me recomendó que fuera a un hospital porque ella consideraba que yo estaba alterada. Yo le dije, pero tú no sabes todo lo que me ha pasado. Al final me dijo, ¿por qué no te vas para el Camilo House del Homestead? Que ellos te pueden ofrecer un shelter. Y yo, como ya había tenido una experiencia en mi primer divorcio que estuve en Camilo House, yo pensé que sí, que me podían ayudar. Y he cogido este Uber y mi amiga me lo pagó, me ayudó y me he ido para Camilo House de Homestead. Y cuando llego allí no había ningún Camilo House, ahí había solamente un letrerito que decía Camilo House y el Uber me ha dejado en una zona totalmente oscura de un barrio haitiano y yo me vi otra vez en la boca del lobo. Me tocó dormir ahí esperando el bus, sin saber, me dejó el señor, no me pudo mover de ahí y yo sin saber qué hacer. A la mañana amaneció y yo pidiéndole a Dios que no me pasara nada, estando ahí en ese barrio haitiano, que supuestamente era el shelter de Camilo House, pero no era nada. Y cuando salí de ahí en la madrugada, pues regresé y tomé la decisión y llegué a donde una amiga y tomé la decisión con el dinero que tenía de moverme para San Petersburg. El amigo que me ayudó en la transportación a Tampa, lo llamé y me dijo que me podía ayudar para moverme a San Petersburg. Y llegué a San Petersburg hace 3 noches buscando shelter y tampoco encontré shelter y me tocó dormir en las calles. Fui a la corte para ver el caso que pasó el 13 de febrero en las calles de San Petersburg, que fui atropellada por el bus y la corte no tenía ninguna información. Me tocó llamar al abogado que tiene el caso para entender bien por qué en la corte de aquí del condado de Pinellas no hay ninguna información de lo que me pasó a mí el 13 de febrero. Según el abogado Alex Hanna, que es el que tiene el caso de lo que me pasó el 13 de febrero, es que este caso no se reporta a la corte. Y yo como no entiendo de esta manera de funcionar de la justicia aquí en Norteamérica, pues lógicamente entendí que me toca seguir esperando porque no me queda de otra para que me den una resolución de lo que pasó el 13 de febrero. Tomé la decisión de coger un bus porque sé que en San Petersburg las rentas son tan altas que yo no iba a conseguir un cuarto para mis 2 gaticos y para mí para pagar con 9.14, que es lo que recibo del gobierno. Y cogí un bus y llegué a Clearwater. Y anoche una amiga me regaló una noche en la Quinta y dormí en la Quinta para descansar después de 3 noches sin haberme bañado y descansar en una cama sabiendo que después me iba a tocar otra vez enfrentar a la situación de hacia dónde voy en Clearwater. Pagué por una noche de hotel y me cobraron $25 por mi gato y resulta que el banco me sacó más del dinero que debía el booking y me aparecieron que nada más tenía $9 cuando debía tener $80 de depósito en mi cuenta. Llegué a una señora me regaló un libro de una organización que se llama The Way of Happiness
y llegué a esa organización. Y bueno, ahí me dijeron que me iban a ayudar, pero gracias a Dios no me ayudaron porque me acabo de enterar que esa organización tiene que ver con la Scientología. Y yo sé que la Scientología es una secta y sé lo que le hacen a las personas en esa secta. Conocí a una muchacha en Publix que vine y pasé la tarde tratando de... está haciendo mucho viento, ayer comenzó el viento, ha estado 2 días lloviendo y haciendo mucho viento. Y la chica le comenté mi situación y ella entonces me dijo que me iba a ayudar si sabía de alguien. Estoy aquí hoy, 16 de noviembre, después de haber ya estado en la quinta y encuentro esta iglesia. Estoy en el pasillo de una iglesia. Mis gaticos están ahí protegidos del frío. Yo estoy con mis cosas. Aquí allá al fondo hay otra persona homeless que está tirada en el suelo. Esta es una iglesia que está en una avenida que se llama La Harrison y he tratado de contactar a personas influencers que a los cuales he seguido porque he visto mucha luz, como por ejemplo Jared Leto de 30 segundos a Marte y su hermano Shannon. También he tratado de contactar a Juanes, a Shakira, he contactado a la CIA, he tratado de contactar a todos los medios porque sé que incluso la policía aquí la contacté y ellos me indican que con el dinero que tengo, pretender conseguir un cuarto en esta área con 2 gatos va a ser imposible y que voy a terminar siendo otra homeless en las calles de la Florida. Yo estoy haciendo este video hoy, noviembre 16, porque considero que con todo lo que me ha pasado, soy digna de que los derechos humanos hablen por mí. Creo que se me ha atropellado como persona, se me ha atropellado como alma y creo que hay personas realmente con muchas, muy malas intenciones queriendo hacerme daño. Pero tengo ángeles protectores que sé que cuidan de mí y de mis gaticos y con esa conciencia estoy haciendo este video. Voy a postearlo en mi canal de YouTube. Confío que alguien lo vea, lo escuche y me dé la mano porque yo no quiero ser otra homeless después de haberle dado 27 años y le he dado lo mejor de mí a este país, los Estados Unidos de América. Y no me considero que soy una homeless. Yo soy una hija del creador del universo. Dios Padre, Madre, y quiero ser tratada como la hija de Dios que soy. Y con esa conciencia estoy haciendo este video. Espero que si tú lo llegas a escuchar, lo compartas y puedas ser luz en todo esto que me ha pasado en las 2 últimas semanas de noviembre y me puedas tender una mano. Namaste. Muchas gracias.